¿Qué tal? Buenos y sacrílegos días a todos. Hoy estamos muy contentos en Legal Cloud porque estamos recibiendo a dos grandes maestros, reconocidos tributaristas, pero sobre todo excelentes amigos. El doctor José Antonio Pérez Ramos. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por invitarnos. Director general de la firma, y el doctor Marcos Campos Ambrosio, maestro. Doctor Marcos, muy buen día. Buenos días a todos. Qué gusto tenerlos aquí. Los invitamos justamente porque es el último programa del año y queremos despedir a los sacrílegos como lo amerita, ¿no? Con un broche de oro para agradecerles el tiempo y el espacio que ustedes se brindan en sus trabajos, en sus centros de estudio, para escuchar el programa Sacrilegios Jurisprudenciales y en general todo el contenido que los colegas de Legal Club se esfuerzan todas las semanas para poner en línea y que ustedes puedan disfrutar y aprender de los temas que aquí estamos conversando. Hoy vamos a cambiar un poquito la mecánica de sacrilegios jurisprudenciales. Regularmente lo que hacemos es analizar los últimos criterios publicados de los que consideramos más relevantes. Hoy vamos a analizar solamente 3 criterios, 2 jurisprudencias y una tesis aislada, de las que consideramos más trascendentales de las publicadas en este año 2018, ¿no? Una en torno a Código Fiscal de la Federación, otro en torno a la Ley de Impuesto sobre la Renta y el tercero final en torno a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Antes de pasar al análisis de los criterios jurisprudenciales que acabamos de mencionar, queremos invitarlos al diplomado que está organizando MRCI Magic Reliable Coaching Institute de la mano de Legal Cloud. La primera empresa lo va a organizar de forma presencial para los colegas que se encuentren en la ciudad de Oaxaca o en ciudades cercanas. El año pasado fue un éxito total este diplomado y por ello lo estamos repitiendo hoy. Recibimos colegas de las ciudades de Puebla, Veracruz, Chiapas. Entonces los colegas que se encuentren cerca de la ciudad de Oaxaca están invitados para que puedan asistir de forma presencial. Y los colegas que se encuentran en ciudades un poco más alejadas, bueno, también vamos a transmitir todo el diplomado en línea, ¿no? Aquí ya estamos viendo el nombre de los colegas que nos van a apoyar en este diplomado 2019 que inicia en enero. Tenemos nombres como el maestro José Manuel Morita Cancino, todos ellos sumamente conocidos y reconocidos, dicho sea de paso, en cada una de sus áreas. La maestra Norma Arzarte Galván, el doctor Jesús Agustín Celorio Vela, el doctor Silvino Vergara Nava, el maestro René Ruiz Rojas, el maestro Dionisio Key. Continúa el maestro Arnulfo Sánchez Miranda, después el maestro Alfredo Vivar Álvarez, colega de la ciudad de Oaxaca. Continúa nuestro querido maestro y amigo Alberto González Lemus de Jalisco, y concluimos también con broche de oro con la presentación del doctor José Antonio Pérez Ramos. Ahí ya estamos viendo los temas y las fechas en las que nos van a apoyar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, colegas sacrílegos, los invitamos a que se suscriban. Me parece que si ustedes indican que ven el programa de sacrilegios jurisprudenciales, les van a hacer un pequeño descuento. Considerando también que en sí mismo el diplomado ya está en cantidades mínimas. ¿Para qué? Para que pues, todos los colegas podamos participar y beneficiarnos del mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya una vez concluido el pequeño espacio publicitario, ahora sí pasamos al análisis de los criterios jurisprudenciales que hoy nos ocupan. También quiero invitarlos a que nos escriban, vamos a tratar de apurarnos para analizar los criterios, vamos a hacer comentarios muy puntuales en torno a los mismos, para que los sacrílegos que nos están viendo puedan también participar, haciéndole cuestionamientos a nuestros invitados en torno a lo que ven como cierre, los puntos que se deben analizar en el cierre del ejercicio fiscal 2018, o bien, ¿por qué no mejor aún?, los puntos que consideramos más relevantes del ejercicio fiscal 2019. Ya tenemos por ahí algunos avances en torno a lo que nos espera en el ámbito fiscal, tributario y administrativo y sobre todo financiero de México para el siguiente ejercicio fiscal. Entonces también nos gustaría poder aportar algunos comentarios en torno a ello, pero para eso requerimos que ustedes participen con nosotros y nos envíen sus comentarios o sus preguntas. Perfecto, muy bien. Entonces pasamos ahora sí a los criterios jurisprudenciales. El primero de ellos en torno al Código Fiscal de la Federación. Tenemos aquí este criterio aislado, que es en torno al artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Consideramos oportuno comentar el 69b porque creo que es hoy en día es el artículo más conocido, es casi el rockstar del Código Fiscal de la Federación. Todo lo que se ha emitido en los últimos 3 años va enfocado en torno a las facultades de fiscalización y las facultades que concede el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. En un segundo término, tal vez el 17H del Código, por la cancelación de certificados digitales.
pero más el 69. Y este es uno de los criterios de este año que es sumamente lesivo a los intereses del contribuyente y en general al Estado de Derecho. Vamos a ver qué nos dice el rubro de esta tesis aislada. Es el siguiente. Nos dice: inexistencia de las operaciones hechas constar por los contribuyentes. Las autoridades pueden declararla en uso de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 o mediante el procedimiento especial regulado en el artículo 69b, ambos del Código Fiscal. El texto establece lo siguiente: la facultad que el primero de los preceptos mencionados confiere a las autoridades fiscales para verificar que los contribuyentes han cumplido con las obligaciones tributarias incluye la de realizar los actos necesarios para revisar si las operaciones que estos hicieron constar en los documentos que integran su contabilidad en realidad se efectuaron. Y si concluye en sentido negativo, producirá, nos dice, necesariamente la declaración de inexistencia relativa y los comprobantes fiscales carecerán de valor probatorio para efectos fiscales. Es decir, no podrán tomarse en cuenta y deberán rechazarse para hacer procedentes las deducciones. En cambio, tratándose del procedimiento especial regulado en el segundo de dichos artículos, es decir, el 69, cuyo propósito es mitigar los fraudes fiscales realizados mediante el tráfico de comprobantes fiscales, las consecuencias que produce la declaración definitiva de inexistencia de operaciones son distintas. El siguiente, por favor. Gracias. Desde la consideración para efectos generales de que las operaciones amparadas por aquellos no producirán efecto fiscal alguno, hasta la estimación de que se trata de actos simulados constitutivos de delito, de lo anterior se advierte que el objeto y las consecuencias de la declaración de inexistencia de operaciones dependen de la facultad de comprobación que la autoridad fiscalizadora haya optado por ejercer y por ende válidamente puede derivar del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42 citado, ya que el diverso 69 no limita el uso de las atribuciones previstas en aquel. ¡Wow! Con esto concluimos. Regresamos al video. Muchas gracias. Bueno, este criterio es tan lesivo en distintas áreas que no sé por dónde comenzar. Doctor, ¿qué opina de este criterio? Pues yo imagino que el mismo nigromante estaría estupefacto, no solamente espantado por esto. Sí. Creo que aquí esta tesis no solamente es lesiva, sino del todo arbitraria, ¿no? Aquí, aparte de afectar al contribuyente, afecta a todo el sistema tributario. Claro. Porque esto implica que si la autoridad hacendaria te revisa una devolución de contribuciones, te revisa una compensación, incluso te revisa cualquier acto derivado dentro de sus facultades, podría bien arrastrar el 69B y decir: oye, estos actos son inexistentes, y derivado de ello fincarte una responsabilidad de cualquier tipo, incluso en materia de delitos fiscales. ¿Por qué? Porque esta tesis va más allá de lo que la legalidad le permite, porque está tomando principios que no le competen, como es el de la legalidad, ¿verdad? Aquí establece que, si bien es cierto, la autoridad puede ejercer u optar por el 69 o bien por cualquiera de los actos que le sean permisibles o a los que tenga facultades, en este caso el artículo 42 va a revisar a un contribuyente. Dice, bueno, pues no está previsto en aquel, ¿verdad? O sea, en el 42, ¿no? En el 69 no está prohibido. 69 no está prohibido, y puede bien determinar que en el 42, derivado de esa revisión, hay una inexistencia de actividad, de operaciones, o son falsas o bien estas son posible comisión de delito, ¿no? Claro. Y dices, caray, ¿cómo puede ser posible esta situación si el principio de legalidad es para el ciudadano, para el contribuyente? Es decir, todo aquello que no esté prohibido dentro de la ley lo puede hacer el contribuyente, o sea, el ciudadano. No, lo que no esté prohibido lo puede hacer la autoridad. Las autoridades para eso tienen la ley. La ley establece para qué está facultada una autoridad, y nada más lo que establezca la norma expresamente es para lo que está facultada la autoridad. Claro. Pero si la ley no faculta a la autoridad, no puede dejar a su arbitrio cualquier acción, es decir, en este caso decir, oye, se trata de operaciones simuladas, ¿verdad? Derivado de un artículo que no le compete. Es decir, arrastrar una facultad
a otra, es decir, armonizar la norma por sus propias pistolas y decir, oye, yo pienso que esa facultad se extiende, la hace extensiva a cualquier otra disposición, dejando en total inseguridad jurídica a los contribuyentes, y más aún si le dan juego el Poder Judicial diciéndole, sí, cierto, sí puedes. Exacto, aquí el problema es que efectivamente el Poder Judicial le da cabida al criterio totalmente arbitrario en cuanto a que el 42 puede declarar inexistencia de operaciones, cuando el 42 nunca ha establecido eso, la exposición de motivos y la naturaleza propia del mismo artículo no lo prevén, y justamente para ello es que se crea el 69, ¿no? Si vas a declarar inexistencia de operaciones, que sea a través del correcto. Sí, tendrás que aplicar el procedimiento del 69. Claro. Y como el doctor José Antonio bien lo decía, es totalmente arbitrario, porque si bien es cierto, hay una facultad potestativa para la autoridad de aplicar el 69, eso no quiere decir que realmente la operación haya sido simulada, porque todavía los contribuyentes tienen el derecho de poder irse a los medios de defensa ordinarios o inclusive al amparo para demostrar que su operación es real. Y con este criterio, pues casi le están diciendo a todos los medios ordinarios, inclusive al amparo, pues que lo declaren inexistente, ¿no? Sin existir un medio de convicción que realmente declare una operación como una procedencia de inexistencia. Ya casi, ¿no?, te ves en prisión con esta, esta tesis, ¿verdad? Correcto, ¿no? Así de lesiva como está, dices, no, pues ya mejor que me enciérrame, Diosito, ¿verdad? Ya mejor cerramos las empresas y no hacemos nada, porque este tipo de criterios es lo que está generando tanto el 69 por sí mismo, como los criterios que se han pronunciado al respecto, las 5 jurisprudencias de 2015, lo que están haciendo es que los contribuyentes migren sus operaciones a la economía informal, porque tienen menos problemas en la economía informal y mayores beneficios que estando registrando todas sus operaciones en temas contables, temas financieros, declaraciones, que al final del día pues vamos a encontrar un 69, un 17H, el 42, no hay devolución de impuestos, limitaciones en deducciones, o sea, como estamos viendo últimamente, ¿no? Así es. Todo lo que es la productividad, el trabajo, la generación de utilidades, la generación de dividendos, la perseverancia, aquel que trabaja, aquel que produce, está siendo castigado con más impuestos, con mayores salarios pagados, que obviamente el trabajador debe ganar más, pero esto no implica que nada más gane más, sino el patrón paga más seguridad social, paga más Infonavit, paga más impuestos locales sobre nóminas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se le viene encima con el incremento de salarios, claro. Esa parte obscura que no se ve dentro de la reforma, son la reforma invisible, ¿verdad? Que viene y que afecta al contribuyente, como en este caso, que hay atrás también algo invisible que también el contribuyente no ve y que premia la economía informal. Exacto. En este caso, nosotros vemos también que las reformas premian a la gente que no trabaja, como a los ninis. Por supuesto. Van a recibir un bono, una beca, y al que produce, pues lo castigan. Y es aquí donde dices, oye, ¿qué me conviene más? ¿Volverme un nini o producir? Y pues si tú ves a un joven que gana 2,500, 3,000 pesos quincenales de sueldo, pues mejor le conviene convertirse en nini porque no graba impuestos. ¿Me explico? Los va a recibir no va a grabar ningún tipo de gravamen y va a tener va a percibir ingresos sin ningún tipo de riesgo. Y con aquella propuesta que sacó quería sacar legislador, un muchachito por ahí todo tatuado, que decía que a los presos habría que darle seguridad social e Infonavit. Ahora resulta que si tú eres trabajador que paga tus impuestos, pues tienes que trabajar durísimo para tener seguridad social e Infonavit, y estando preso por comisión de delitos, pues tienes gratis Infonavit y casa habitación. Entonces te conviene más ser un delincuente y tener derecho a este tipo de servicios y bienes que producir, ¿verdad? Claro. ¿Qué tipo de mensaje le estamos dando a nuestro país con este tipo de disposiciones, tesis, ¿no? Que en este caso o agredes o te vuelves un verdadero delincuente para tener beneficios, porque si trabajas y produces, pagas, claro. O eres afectado. Ese es el tipo de mensaje que le debemos dar a nuestro país, a nuestra gente productiva, a nuestros empresarios. Yo creo que al empresario en este caso hay que enseñarle a defenderse, a que tenga el valor suficiente y que se quite ya ese miedo y que vea estas tesis jurisprudenciales, aunque las hayan publicado, como letra muerta. ¿Sí? Que no les tenga miedo, porque esto todavía es un camino abierto por andar.
Y como decía don Antonio Machado, se hace camino al andar, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Aquí el contribuyente debe volver a picar piedra, hacer camino, pese a esas tesis jurisprudenciales que están en su contra. Obviamente no todo está perdido. Creo que los empresarios se han abandonado mucho, trabajan por separado, cada uno por su cuenta. Lo que deben hacer es un frente común, unirse, sí. Y sus cámaras no funcionan, obviamente porque nunca han funcionado, porque todas tienen intereses ajenos a lo que es la empresa, más bien son intereses muy particulares y políticos. Así es. Y lo que deben hacer es crear sus propios grupos de defensa, ¿verdad? Como lo hicieron en un tiempo en Morelia y en Michoacán y algunos otros, sus propios grupos de defensa en contra de delincuentes. Aquí debemos hacer nuestro grupo de defensa en contra de la delincuencia de las autoridades fiscales, porque también son delincuentes, ¿eh? Por supuesto. No obstante que la ley les permita actuar, están haciéndolo fuera de la ley. Así es. Ojo con ello, no porque puedan actuar, lo están haciendo dentro de la ley. Al establecer cuestiones como estas, se están saliendo de la ley y eso es un delito, ¿sí? Entonces también son delincuentes. No pueden decir que no son delincuentes, lo son. Nada más que a los contribuyentes y al ciudadano le da miedo llamarle a las cosas como son por las represalias que pueda tener, claro, ¿verdad? Porque la autoridad se molesta, se enoja, le da miedo que la gente se le vaya encima y dice, a ese bocón, quítenmelo de encima. Y lo sacan con todo. Y lo sacan, lo atacan, te encierran, te buscan un delito, te lo fabrican. Lo fabrican, ¿por qué? ¿Sí? Porque viene un proceso de fiscalización, claro, de un ejercicio, lo pierden y van con el otro, sí, y con el otro. Te fabrican un delito. Así y eso es lo que le da miedo a los contribuyentes, pero si se unen, son más. Por supuesto. Y mucho más fuertes. ¿De acuerdo? Y deben quitarse ese tipo de cuestiones de encima. Pero mientras el contribuyente se siga dejando, van a salir cuestiones como estas. Y como la parte última de esta tesis, que lo que establece que pues no está prohibido en la norma, aunque no lo establezca. Pues, caray. No. Y el principio de legalidad que se fijó desde la 7ª época del Poder Judicial de la Federación. Claro. Pues donde está en la Constitución. Sí, está en la Constitución, está por jurisprudencia desde la 7ª época en cuanto a que los gobernados pueden actuar de la forma en que mejor les convenga, sobre todo en el tema de sus negocios. Cuando la ley no lo prohíba. El espíritu de la Constitución la hizo el pueblo. Sí, correcto. Sí, con derramamiento de sangre. Yo creo que han olvidado el espíritu de 1917, cuando el Congreso Constitucionalista organizó la Constitución, la armó, la hizo. Ese espíritu no debió haber cambiado. Debió haber sido progresiva la Constitución, no regresiva. Y en muchos casos ha sido regresiva la Constitución, pro y beneficio del fisco federal, pero nunca en pro y beneficio de los contribuyentes. Y vamos a verlo en la reforma actual, que ha sido regresiva en lugar de progresiva. Claro. En materia de compensación de contribuciones, es regresiva. Sin embargo, es culpa del mismo ciudadano. Porque al ciudadano, como ya no le costó sangre de sus familiares, sangre propia, pues ya no le importa la Constitución, las modificaciones que sufra la Constitución. Necesitamos una nueva Constitución, eso es lo que se dice, ad hoc al gobierno, ad hoc al sistema, y el contribuyente, el ciudadano, el pueblo, ¿dónde queda? Al que le costó sangre hacer la Constitución. Claro, ya no se respeta, tan es así que uno de los pilares sobre los que se formó la Constitución de 1917, que actualmente rige el Estado mexicano, es la protección, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? Y ahí tenemos el artículo constitucional enfocado a eso, y tenemos su ley federal reglamentaria de ese artículo constitucional, y el trabajador se siente protegido. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque vemos que donde lo están golpeando es en el aspecto económico. El impuesto que más recauda en México es renta. Y de los que más aportan en renta son los trabajadores. Así y son los que menos deducciones tienen y los que más están mandando fondos al Estado, cuando se supone que la Constitución debería protegerlos. Así es. E incluso ahorita tienen un impuesto que indirectamente van a sufrir y no lo están viendo. Si bien es cierto, hay un incremento a su salario, incluso en el norte de la República, a 176 pesos promedio por ahí, pues podrían alegrarse un poco, pero van a tener una retención de impuestos de seguridad social, porque tienen que participar en una parte de ellos, que van a tener un recorte ahí también en impuestos sobre la renta anual, etcétera. Van en materia de deducciones personales,
van a tener una afectación, los patrones otra afectación adicional. Entonces no están viendo muchas cosas obscuras que se dejan venir atrás de un cambio de norma. En este caso de esta tesis es muy preocupante que la misma autoridad judicial, sabiendo que el principio de legalidad existe y sabiendo que la autoridad no puede hacer aquello que no esté permitido por la norma, establezca que aunque no lo establezca la norma o no venga en la ley, lo pueda hacer. O sea, eso no es concebible. Claro. O sea, ¿qué clase de jueces tenemos? ¿Qué juzgadores tenemos? ¿En realidad saben de derecho? Son muy apáticos al tema social, son muy apáticos al tema empresarial, son muy apáticos a todo esto del riesgo que corre un empresario al crear un ente económico y ponerlo a funcionar. ¿Por qué? Porque nos encontramos por otro lado con por ejemplo, ¿no? La semana pasada circulaba en redes fotografías tomadas del Instagram de un ministro de Veracruz, de un magistrado, perdón. Sí, Lord Ministro. El Lord Ministro, ¿no? Yo creo que aparte de apáticos, yo creo que desconocen también el efecto financiero y económico que repercute en los empresarios. Claro. No son empresarios. Al aplicarnos o al aplicarle a un contribuyente. Sí, porque de la ley no desconocen. Del 42 y del 69, pues obviamente si les aplican la cancelación del certificado, lo dejan sin ingresos totalmente. Por supuesto. Y sin una actividad económica con qué producir. Y no nomás para el empresario, sino para sus trabajadores, ¿no? ¿Cómo cobra un contribuyente si no puede facturar? Eso es totalmente arbitrario. Y con estas tesis pues les dan todo... Incluso afecta al propio Estado, ¿no? Tan conocen del derecho que nada más les tocaron sus ingresos y ellos mismos oponen su defensa, ¿no? Ahí sí se ponen a chillar. Ahí sí dijeron porque que nos afecta. No se puede hacer, ¿no? Claro. Es inconstitucional, ¿no? No se puede hacer, ¿no? No, y además se otorgan la suspensión de una norma que ni siquiera se les ha aplicado. Y no es permisible. Porque todavía no les ha generado la afectación real de la retención, de la disminución. El primer acto de aplicación para ellos todavía no ha procedido. Claro. No podría haber una suspensión. Pero cuando va un contribuyente a quejarse por la aplicación de una contribución, dicen, no te afecta. Oye, es que ya retuve, ya pagué. No te afecta porque la contribución es anual y hasta el siguiente año, en marzo, vemos, ¿no? Y igual en el siguiente año, en el ejercicio, el próximo continuo, le informan, oye, pues es que te afectó en el año pasado y ahí debiste haberte quejado, no hasta ahora, ¿no? Ya es acto consentido. Sí, así Entonces, ahí tienen criterios muy, muy lesivos que se les puede aplicar a ellos mismos ahora. Son mañosos, ¿no? Ahora que sintieron en carne propia o la vivieron ellos mismos, porque carne propia es un pleonasmo, la vivieron ellos, sintieron el rigor y no están de acuerdo. ¿Qué podemos hacer en este caso, ¿no? Apenas si los tocan un poquito y rezongan, ¿no? Por supuesto. Yo creo que lo ideal es que les graben los impuestos como deben grabársele a todo ciudadano, claro. No tener ningún tipo de exenciones como los tienen, ningún otro tipo de bono como lo tienen, sino todo vía grabado, claro. ¿sí? Pero ahí sí rezongan, repelan, no quieren tener ingresos grabados, los quieren exentos. Sí. Y aparte de esto, que no se les afecte a través de la norma. Claro. Y además yo creo que la política seguida no fue la correcta. Debieron haber hecho el cambio de norma y después haber cambiado todo el Poder Judicial. Jubilas a estos y traes a los nuevos, o ves cómo los das de baja, ¿verdad? Que siempre hay especialistas en esto. Sí. Que de todos modos ya hay 4 ministros en el ojo del huracán por la DEA por lavado de dinero, ¿verdad? Entonces creo que hay mucha tela todavía de dónde cortar y qué seguir por este camino. Este tipo de tesis, yo creo que los contribuyentes sí deberían quejarse y llevar hasta sus últimas consecuencias en vía de materia de comisión de delitos. Es decir, fincarle la comisión de una responsabilidad de un delito a los juzgadores, porque no es en el ejercicio de su actividad que puedan hacer esto. Es decir, no pueden cometer un delito, ¿eh? Sí. Es tanto como hablar de la autonomía universitaria y pensar que la autonomía universitaria también te permita cometer delitos. Y que no se te sancione por eso. No se te sancione por eso. Eso no es cierto. La autonomía esto te permite juzgar, pero no cometer un delito. Claro. Y en este caso, este juzgamiento te está
haciendo cometer un delito, o sea, ellos están cometiendo un delito, van más allá de sus facultades. Por supuesto. ¿Sí? Esto yo creo que bien se les debería afincar una responsabilidad, pero ¿quién les va a afincar la responsabilidad si ellos mismos van a resolver del caso? Es decir, ¿quién custodia al custodio, no? Si ellos se van a encerrar y ellos mismos se van a cuidar, en este caso, ellos mismos van a juzgar sobre sus actos, no creo que digan, oye, yo resolví, soy culpable. No hay tonto que lo haga, ¿verdad? No lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer aquí? Debería haber un tribunal extraordinario o bien pudiese ser la Cámara de Legisladores que juzgue a los jueces, por supuesto, ¿verdad? Y que les finque una responsabilidad. Porque ese tipo de criterios se han vuelto más comunes. Antes se emitían ese tipo de criterios, por ejemplo, en la novena época, cuando había un problema, por ejemplo, no sé, de carácter político en contra de determinado empresario y lo atacaban, iban contra sus empresas y eran cuestiones muy aisladas. Pero la décima época se ha visto plagada de este tipo de situaciones. Por ejemplo, doctor Marcos Campos, los juzgadores no tienen el mismo criterio ante las mismas circunstancias cuando se trata de juzgarse a ellos mismos o beneficiarse ellos que a un contribuyente promedio de a pie. Ejemplo, ¿no? El caso de los planes de pensiones autorizados por la CONSAR. Correcto. Donde el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa tiene criterios negativos en contra de esa posibilidad. Cuando ellos mismos se remuneran por un plan de pensión. ¿Estamos de acuerdo? Y que no integran para su salario ni para ninguna prestación para efectos impositivos. Y no para todos los del tribunal, para los magistrados nada más. Entonces es un claro ejemplo de que ellos hacen la norma de acuerdo o aplican su criterio de acuerdo a sus intereses personales, ¿no? Lo cual pues obviamente es totalmente lesivo para el gobernado, ¿no? Sí, resulta que tenemos que ser parte de un poder judicial para poder defender nuestros derechos, ¿no? Claro. Y por eso, y justamente por ellos que defienden ahora los intereses económicos del Poder Judicial que se ven levemente afectados, porque pues ellos han creado una esfera totalmente autónoma, blindada de cualquier tipo de afectación, y ahora que se pretende trastocar esto está generando ese tipo de conflictos. Pero ¿qué es lo que esperaban cuando por el otro lado, en lugar de cuidar al contribuyente, de cuidar al gobernado, de cuidar la Constitución, lo que hacen es servirse de ella? Claro. ¿No? Tenemos un comentario, si nos pueden apoyar, por favor, para que lo podamos ver. Perfecto. Nos escribe nuestro sacrílego y amigo Carlos Chacón. Nos dice, en la declaración anual de 2018, a presentarse en 2019, existirá un ISR a pagar. ¿Aplica compensación universal de IVA a favor generado en 2018? Es la pregunta. ¿Tendría efecto la iniciativa de eliminar la compensación universal 2019? Agradeceré su comentario. Bueno, yo aquí te tengo malas noticias. Por la fecha de la presentación vas a tener que pelearla, porque sí la podrías compensar por tratarse de un ejercicio anterior. Te diría que no habría efecto retroactivo, pero como la vas a presentar en el 2019 y como buen contribuyente seguramente la presentarás en marzo, ya estará en vigor la norma en todo su apogeo y te van a decir que se trata de una norma de procedimiento, lo más seguro, no de una norma sustantiva. Así es. Cuando es totalmente inversa, ¿verdad? Es totalmente sustantiva, pero lo más seguro es que se vayan con la idea de que es una norma de procedimiento y no van a querer aceptarte la compensación. Pero como se trata de un ejercicio anterior a la aplicación de la norma, debería aceptarse. Es decir, puedes llevártela a defensa y es totalmente aplicable, indistintamente de que en un momento más adelante veremos la ilegalidad e inconstitucionalidad de la compensación universal. Claro, así es, ¿no? Hay varias opciones que se van a poder plantear. Hay que esperar el criterio de la autoridad, ¿no? Lo mismo la autoridad si te lo acepta y pues bueno, ya pasará tu compensación universal de una manera correcta como debería de ser. Si la autoridad lo rechaza, pues es el momento oportuno para ejercer el medio de defensa correspondiente, ¿no? Así es. Hay que ver también cuál va a ser el criterio de la autoridad, ¿no? Hay varias opciones ahí que se pueden manejar, incluso si organizas bien tus tiempos procesales, se puede iniciar la devolución del impuesto al valor agregado que tengas a favor y ya con ese realizar el pago de lo que vaya a resultar en materia de impuesto a la renta. Digo, ya va a depender mucho de cuál sea
la idea que tú tienes de defensa, ¿no? Porque pues aquí líneas hay bastantes, ¿no? Podemos esperar el criterio de la autoridad, podemos iniciar el proceso de defensa en contra de las limitaciones, pides la devolución, la peleas, la obtienes y pagas el impuesto. O pagas con la devolución. Correcto. Podemos ir al procedimiento de devolución. Podemos ir al amparo que ya no es una compensación, Así es. Ya es el pago. No es propiamente el pago. Y con ese realizas el pago. Es decir, con el trámite, puedes pagar con el trámite. Porque va a haber un momento en el que la autoridad diga, oye, sí tienes saldo a favor de IVA, pero también tienes renta a cargo, o sea... Sí, así es, puede compensar. Así es. Hay una compensación denominada de oficio, sin embargo queda a criterio de la autoridad. Bueno, pero tú puedes también ejercer la opción de pago con el trámite de la devolución, ¿de acuerdo? Así es. Esa es una buena opción y no se denominaría compensación, sino pago. Precisamente. Muy bien, si no tenemos algún otro comentario, sacrílegos, pasamos a la siguiente tesis jurisprudencial. Esta, como les informaba hace un momento, es en materia de impuesto sobre la renta, sobre el artículo 151, precisamente el tema de la declaración anual, que era lo que estábamos tocando. Esta es una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta sumamente lesiva, no solamente por lo que resuelve, sino por lo que esto implica implica, ¿no? Vamos a seguir. Es una jurisprudencia en materia constitucional con número de registro 201-7030 de la segunda sala. El rubro es el siguiente: renta. El artículo 151, fracción primera, que establece los requisitos para deducir los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios de las personas físicas, no transgrede el derecho a la protección de la salud. Legislación vigente a partir de 2014 en cuanto a los requisitos para la deducción de estos gastos enumerados. El texto establece lo siguiente: el requisito formal establecido en el precepto citado, relativo a que los pagos por honorarios médicos, dentales, así como gastos hospitalarios, se realicen a través de determinados medios, a saber, tarjeta de crédito, débito, cheques, transferencias electrónicas de fondos, no transgrede el derecho a la protección de la salud reconocido por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dichos servicios son accesibles y se encuentran al alcance de todos los gobernados. Uf, qué terrible que esto diga la Corte, ¿no? Al margen de los pagos y gastos respectivos deban cumplir ciertos requisitos para efectos de su deducibilidad en el ámbito fiscal. Ello es así porque el derecho a la deducción de los pagos por honorarios médicos y dentales, así como gastos hospitalarios, no es inherente a las personas físicas por el solo hecho de serlo, sino que adquiere relevancia cuando los gobernados, en su carácter de contribuyentes, quieran ejercerlo. Así, el hecho de establecer requisitos formales para ejercer el derecho a la deducción no implica desconocer la condición de ser humano de las personas físicas en su carácter de contribuyentes, ni representa una limitación a la protección del derecho a la salud, ya que tanto el Estado como los particulares no se encuentran imposibilitados para brindar los servicios de calidad respectivos, siendo una cuestión independiente que los gastos se generen para efectos de su deducción en el ámbito fiscal, tengan que cumplir con las previsiones formales establecidas en el 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y es aquí que tenemos este criterio sumamente lesivo. Doctor Marcos Campos, ¿qué opinas de este criterio? Pues yo creo que aquí nuestros juzgadores se confundieron completamente, ¿no? Una cosa es el derecho a la salud y otro es el derecho a las deducciones autorizadas que bajo un procedimiento pueden ser deducibles para efectos de la disminución de la base del impuesto, ¿no? Si leemos de manera detallada el título de esta tesis jurisprudencial, podríamos decir que es correcto, ¿no? Porque no violenta en ningún caso la deducción el derecho a la salud. Pero yo creo que es un derecho totalmente distinto al procedimiento de la deducción de un gasto por efecto de los servicios dentales, hospitalarios o médicos, ¿no? Eso definitivamente es totalmente lesivo si mediante un derecho fundamental nos limitan otro derecho a deducir un gasto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que aquí los juzgadores están totalmente confundidos entre los derechos correspondientes a salud y los derechos a una deducción, ¿no? Aquí tenemos en el apunte, que para el apunte, dos rubros muy importantes. Primero, que el criterio, como tú bien nos indicas, aunque se escuche frío, es correcto. El tema de que sea deducible o no deducible no implica una violación al derecho a la salud. Al derecho a la salud, correcto. Y que el tema de la deducción es una cuestión completamente diverso que se debe pelear en otro ámbito. Sí, debió juzgarse por separado. Sí, correcto. Aquí en este caso
también la defensa mezcló un poco los conceptos, ¿no? Quiso mezclar la deducción con derecho a la salud y la Corte también ahora sí que les compró la idea y dijo, no, pues de aquí nos agarramos y no los hacemos deducibles, lo cual no es posible, porque las personas físicas tienen un tratamiento especial en materia de deducciones. Los requisitos de las deducciones de personas físicas establecen claramente cómo deben deducir. Sus pagos se deben realizar y es obligatorio pagar en efectivo. Así establece la norma, cómo deben pagar en efectivo. Correcto, la propia ley nos da ese derecho. Así es, ¿no? Y luego te da cuando paguen con cheque o traspaso de cuenta bancaria, y dice cuándo, es una condición sine qua non, entonces deben reunir los requisitos de la fracción tercera, ¿no? Del título 2, ¿no? Vámonos. Esto es, deben rebasar de 2,000 pesos, pagarse con cheque nominativo para bono en cuenta, etc. Y ahí viene la serie de requisitos, pero eso es cuando se paga. ¿Ok? Ahora, ¿cómo una persona física que quiere hacer uso de su derecho de deducción personal para declaración anual está obligado a pagar con un cheque nominativo para bono en cuenta o traspaso de cuenta bancaria? Si es que es, por ejemplo, un trabajador que va a presentar su declaración anual porque tenga 2 patrones, etcétera, o porque cumpla los requisitos para realizar su declaración anual personal, ¿no? Formal, personal o directa, ¿no? Él cobra, vamos a suponer, como lo hace cualquier trabajador, con su tarjeta de débito, le hacen su traspaso de cuenta, él va a su cajerito, saca su dinerito y de repente se le enferma a su familiar, va con el médico y le paga en efectivo. Él no está obligado a llevar cuenta bancaria, no va a pagar con cheque, ni siquiera está obligado, pues. No puede obligársele a algo que bueno, en la práctica existe. Ni siquiera tiene chequera. ¿Cómo lo obligamos? No tiene la cuenta bancaria empresarial, a eso es a lo que me refiero. Correcto. Tiene cuenta bancaria personal, pero no tiene empresarial, una cuenta de cheques, que no es lo mismo que una de nómina, ¿no? Correcto, entonces, totalmente diferente. Una misma cuenta bancaria, que esa es otra cuestión que después tendríamos que platicar muy a fondo para dilucidar cuáles son los diversos tipos de cuenta bancaria que existen. Exacto. Y unas son obligatorias y otras son opcionales, optativas. ¿Y cuánto cuestan? Y claro, amén de eso, yo creo que de eso se la saben los de Morena, que por cierto quisieron cobrarles por ahí, quitarle los intereses y algunas comisiones y no pudieron a los bancos, lo que es el poder del dinero, ¿verdad? Y lo que hicieron fue desplomar la Bolsa Mexicana de Valores ese día. Tonterías, ¿verdad? Pero bueno, son otras historias que después platicaremos. No puede pagar el trabajador, pues, con un cheque o traspaso de cuenta bancaria, pues porque no cuenta con ella. Es difícil que lo pueda hacer. Ahora, una persona que cobra por honorarios, posiblemente pudiese hacerlo, pero entonces vamos a ver qué sucede con el médico, qué sucede con la persona que le suministra el medicamento en la farmacia, etcétera. Pues no creo que confíe en tu cheque, ¿verdad? Claro. Si tú le pagas con tus cheques, te va a decir, no, aquí cobramos en efectivo, o no te llevas el medicamento, ¿no? Por supuesto. Me gustaría ver a los legisladores realmente en un caso verdadero, un caso real, y en el que necesiten medicamentos para ellos o sus familiares, y vayan y paguen con un cheque, y que en la farmacia les digan, sí, está bien, llévate los medicamentos, y que su familiar se les esté muriendo, y que les digan, no te los puedes llevar porque no confío en tu cheque. A ver qué van a hacer en ese momento. O que en el caso de una emergencia quieran hospitalizar a su paciente y que dejen en depósito un cheque, a ver si es cierto que se los van a hacer válido. Digo, es totalmente incongruente esa parte, ¿no? Cabe, o los juzgadores, a los jueces, ¿nunca les ha pasado eso? Yo digo, en realidad eso no sucede en la práctica. Qué brutalidad tan grande que puedan pensar que en gastos médicos haya lavado de dinero si tienen un tope los gastos médicos. Y es un tope. Es un tope. O sea, si hubiese lavado de dinero, ¿a quién le interesa meterse a esos topes? Claro. Por favor, es absurda esta tesis, esta jurisprudencia. Aquí tenemos una mancuerna sumamente lesiva en todos sentidos. Tanto el legislador primero por ponerle esos requisitos y ese tope a los trabajadores, sí. Y por el otro lado, el Poder Judicial de la Federación sacando este tipo de criterios. Porque
es muy difícil imaginar una situación en la que pues acepten cheques, ¿no? O el médico que te diga, no, sí, te acepto tu cheque o tu transferencia. Los médicos lo quieren ese efectivo y ellos lo demandan de esa forma. Y si tú quieres que el médico te atienda, tienes que pagarle como él pide. No hay de otra. Pero todavía la aplicación de la norma de una manera excesiva de parte del SAT, ¿no? Donde el propio articulado en materia de deducción de personas físicas te da primero la obligación de pagar en efectivo, ¿no? Y que te apliquen la opción. O sea, ahora resulta que es más obligatoria la opción que lo que realmente la autoridad nos obliga, ¿no? Imagínense. Sí, ¿no? Es terrible esta jurisprudencia y que todavía es materia de estudio y claro que no estás en el supuesto porque ni siquiera estás obligado a ello y es impráctica, ¿sí? Y a lo imposible nadie está obligado. O bien que vayan a una inspección, a una prueba de inspección. Ajá. Para que vean si en el hospital te aceptan el cheque o que el médico te acepta el cheque. Puedes llegar con tu tarjeta Infinity, pero no te la van a aceptar. No te lo van a aceptar. Quieren efectivo. Sí. O bien, al menos que tengan la terminal y que aprueben y pase el dinero de la tarjeta de crédito. Más comisiones. Es posible. Porque te va a salir un poco más caro. Pero si ya tiene un tope, ¿en qué cabeza cabe que esa cantidad que trae pueda irse por lavado de dinero? No, es imposible que a alguien le interese esa cantidad. Sí, ¿cuántas operaciones tendrían que llevar a cabo al año para poder...? Unos cuantos millones de trabajadores, ¿no? Sí. O estar como el doctor Marcos, ¿no? Que se opera la nariz, las orejas, y lleva muchas operaciones para hacer deducible su gasto de manera parcial. De eso ya no lo estaba yo reconociendo, que lo vi. Creo que se operó la nariz o qué se hizo. No son temas de salud necesarios. Sí, es totalmente impráctico el generar un requisito que es prácticamente imposible mis memes ahora? Cumplirlo, ¿no? Ajá. Sí, y claro. Pues totalmente lesiva esta tesis jurisprudencial, ¿no? Como hay una antinomia con la norma, que la opción va más allá de la norma esencial, ¿no? Primigenia, ¿no? Así es. Sí. No puede ser posible y aparte te digo la impracticidad que te da la operación, porque en ninguna parte te van a dar medicamentos, no te van a dar servicios hospitalarios, si servicios pagas dentales. Con el cheque. Claro. Sí, o sea, no te lo van a dar. Sí, eso es imposible. Creo que los jueces aquí en materia de determinación con esta jurisprudencia, los magistrados se volaron la barda. Aquí sí fumaron de la más barata que pueda existir. Hay un error muy sustancial. Sí, es terrible este tipo de criterios y viene nuevamente a colación el tema de la frivolidad por parte de los juzgadores. O sea, ellos viven en otro mundo, o sea, son ajenos a este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos tienen su seguro de gastos médicos mayores. O sea, ellos nunca van a tener el problema de tener que pagar, tener que buscar medicamentos, de encontrarse ante ese tipo de adversidades que un contribuyente, un gobernado... Ten por seguro que su seguro de gastos médicos mayores es mucho mayor al tope de deducciones personales. Invariablemente. Y no les cuesta nada. Así es. Ahora, este tope, que es mínimo, que no te permita la deducibilidad por una formalidad. O sea, está el comprobante, que es lo más importante, porque el otro acumula forzosamente. Claro. Y esta corte es sumamente irracional en cuanto a sus propios criterios, porque en 2003 resolvieron un concepto de gastos estructurales y ellos dijeron claramente, tanto en la jurisprudencia como en la ejecutoria, que los gastos estructurales que son necesarios para poder obtener el ingreso, en el caso de un trabajador su salud es necesaria, claro. Aun y cuando tuvieran requisitos de deducción, los mismos podían superarse, porque el legislador no puede poner, y así lo dijeron literalmente, los invito a que lean ese criterio, no puede imponer requisitos a un gasto estructural que es necesario para la obtención del ingreso, ya que si no se lleva a cabo, el ingreso no se podrá obtener. Y si tú no gastas en tu salud porque estás enfermo, quizás una operación, una cirugía, y no lo llevas a cabo, pues te mueres, ¿no? Y entonces el Estado deja de percibir ese tipo de ingresos que está grabando. Entonces... Tenemos un comentario. Tenemos un comentario. Por favor, ahora sí, si nos apoyan con el comentario. Perfecto, aquí tenemos el comentario de Silvia Gómez Vázquez, nos escribe a través de la página web de Liga Cloud. Buen día, saludos Silvia Gómez Vázquez. En la vida real, la mayoría de los doctores no aceptan tarjetas de crédito menos cheques. No, estos doctores menos, ¿eh? No, en definitiva,
no lo van a aceptar. Tú vas a una farmacia, como lo dijimos, y por más que te urja el medicamento, se te está muriendo un familiar, y tú quieres el medicamento y le dejas el cheque ahí y le dices, mira, yo soy el doctor Marcos Campos, soy el más rico de Oaxaca, y por más que te vean en tu Lamborghini ahí que él siempre lleva, no te van a aceptar el cheque porque podrá ser don Juan, pero no te aceptan el cheque. ¿Por qué? Porque ellos necesitan cobrar. El dependiente de la farmacia requiere el efectivo para poder aceptar que te lleves los medicamentos. Claro. Creo que los ministros de la Corte les hace falta un poco más de pueblo, un baño más de pueblo, salir un poco más a las calles, ver realmente lo que sucede en la vida real y de ahí determinar si efectivamente la norma cumple con esos requisitos, porque el hecho de que una norma establezca una obligación, ¿sí? Que tenga a la letra y diga, no implica que sea justa, ¿sí? Sí, por supuesto. Podrá ser legal, pero no es justa, ¿sí? Y el principio de justicia se ve violentado para los contribuyentes, claro. ¿Sí? En este caso, el principio de justicia está siendo totalmente violentado porque no se asemeja en nada a la realidad. No tiene ningún tipo de relación con realidad, o sea, no encuadra con la realidad. Están hablando de un país europeo donde todo el mundo acepta las transferencias electrónicas, cuenta con tarjetas de crédito, cheques. Aquí los trabajadores ganan en efectivo, realmente, porque lo que el trabajador ni siquiera va a dejar en la tarjeta de débito nada, por Dios. El trabajador espera que llegue la quincena, va, mete la tarjeta y saca toditito lo que tiene en efectivo. Si es que tiene la tarjeta, regularmente la tiene su esposa. Entonces... Bueno, la esposa que tiene la tarjeta, va, saca lo que tiene la tarjeta, lo que gana lo saca. Oye, necesito medicamento, va y paga en efectivo. Por supuesto. Por favor, eso es en la práctica. Yo creo que estos señores no conocen lo que es una familia normal en México. No. Tienen la menor idea de lo que hace una familia normal en México. Y saca este tipo de criterios, amén de que esté topado. Bueno, ¿qué le sucede a esta gente cuando saca este tipo de criterios? ¿En qué país vive? Ahora está violentando ese principio de justicia. Correcto. Sí, y aunque la norma lo diga, ¿eh? Y el principio de aplicación estricta de la norma, porque la norma lo dice claramente. Efectivo, ¿no? Que nos obliga a pagar en efectivo. Claro, aunque la deducción personal se tenga que pagar en cheque. O sea, eso ya excedió la justicia, el principio de justicia. Correcto, doctor. ¿No? Entonces tenemos un comentario más, por favor, si nos apoyan. Muy bien, aquí a través de Facebook nos escribe nuestra querida colega y amiga Perlita San Juan Miguel, porque los magistrados viven en otra realidad, no conocen la forma de vida del resto de los mortales. Por supuesto, es precisamente lo que comentábamos, ¿no? La forma tan ostentosa en la que vive uno de estos funcionarios. Lord Ministro, por ejemplo. Lord Ministro, ahí busquen en redes, incluso yo subí algunas fotos de su Instagram, donde pues este tipo se mueve en Porsches, usa 6 Rolex, le pone Rolex hasta sus propios puros para que se vean bonitos, ¿no? Se vean bonitos, no les Yo creo que el sabor a tabaco es mejor con un Rolex puesto, ¿verdad? Y se va filtrando el sabor. Algo debe suceder ahí, ¿verdad? Yo creo que la hora un Rolex la da mejor que cualquier reloj simple, ¿verdad? Sí. Que el reloj del teléfono, ¿no? Sí, ¿cómo será eso del...? ¿Qué se sentirá usar un reloj de esos? Un reloj de esos Rolex, ¿no? Es raro, pero bueno. Muy bien, Emir Radamés se unió, aquí no comentarios. Pues yo creo que los vuelve inmortales, doctor, ¿no? Claro que sí. Y pues no van al doctor, entonces no necesitan que el puro se seque. No necesitan los servicios médicos ni hospitalarios, yo creo, ¿no? Javier Rodríguez igual vía Facebook nos escribe, los ministros se ve que les dieron línea. Sí, o sea, los ministros invariablemente guardan una línea. ¿Y por qué es así? ¿Por qué ha sido tradicionalmente esa forma? Bueno, porque no se les permite al propio Poder Judicial de la Federación nombrar como ministros a aquellos que han tenido una carrera judicial durante toda su vida. Tenemos 2 de ellos, por ejemplo, Medina Mora, ¿no? Que ha tenido cargos puramente administrativos, que llega de forma inmediata como ministro sin haber tenido una carrera judicial. No conoce nada del tema de lo que implica ser juzgador y genera ese tipo de criterios. Dice aquí nuestro querido colega J.C. Cordero que una posible solución pueden ser los modelos electrónicos. No puede ser, mira. Estamos hablando de una familia normal mexicana. Las familias van a comprar a los tianguis, van a comprar al mercado, compran en la tortillería. No te creas que en el tianguis todos tienen su terminal para vender chiles, cebollas, tomate, y la señora de la casa va, saca el monedero electrónico y paga. Es imposible que una familia común mexicana
de trabajadores, tengo una reserva para el médico. Eso es prácticamente imposible. Si cuando alguien se les enferma a un trabajador, esa es la vida real. Y lo digo porque a mí me toca vivirla con mis colaboradores. Van y si tienen un enfermo, andan consiguiendo prestado para pagar al médico, el hospital, conseguir medicamentos, perdón. Imaginen ese punto, no hay forma de ahorrar porque apenas si se gana para medio comer. Entonces, ¿cómo es posible que puedan tener un monedero electrónico para pagarle a un médico? Ahora, si tú compras el monedero electrónico y en ese momento depositas para poderle pagar al médico o a los medicamentos, te va a costar comisiones. Entonces imagínate, 50 pesitos que te cobre por la cuenta bancaria y el retiro son 100 pesitos. Trabajador come al día con 100 pesitos. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Si un trabajador le va a costar 100 pesos tener ese monedero en ese tipo de operaciones, por favor, no es viable, no es posible. Así es. Teníamos un comentario anterior de nuestra amiga Perlita, si lo podemos poner nuevamente, por favor. No soy la señora de la casa, esa fue de Fox. Miren, aquí está, dice, gracias por este programa, siempre aportan conocimientos necesarios, qué gusto escuchar. Muchas gracias, Perlita, igual qué honor que tomes el tiempo para escucharnos. Tenemos más comentarios, por favor. Nuestra colega Perpetua Ambrosio, saludos, un gusto escucharlos con excelentes comentarios y aportaciones. Muchas gracias, Perpis, un abrazo. ¿Qué más tenemos ahí? Pablo Acevedo, saludos, doctores, un gusto escucharlos. Saludos, Paul. Saludos, Paul. Aquí, Misael Hernández. Un comentario de Peña Nieto. De Peña Nieto. No soy la señora de la casa, ¿no? Y tiene razón el mendigo, porque él nunca salía a la calle, gana bien, a él no le interesa cómo vive la gente del pueblo. Claro, así es. Y ese tipo de problemas implican esa apatía por parte de nuestros gobernadores o de los juzgadores, que es todavía peor, ¿no? Donde te dicen... Yo creo que los juzgadores, porque todavía el gobernante... ya sabemos que no le interesa al pueblo más que para los votos, ¿verdad? Pero un juzgador que va a resolver sobre la norma y tiene el medio de control constitucional en sus manos para resolver sobre lo que hacen las autoridades, sobre lo que hacen los gobernantes, es todavía más lesivo que un juez, que un ministro de la corte, magistrado, no sepa qué resolver o cómo resolver en favor del pueblo. Por favor, es todavía mucho más cuando su naturaleza constitucional se creó ese poder para regular con el poder ejecutivo, ¿no? Claro. Y ahora resulta es una medida de control correcto, una medida de control constitucional para regular todas aquellas arbitrariedades, ya sea del ejecutivo o del legislativo. Y ahora resulta que se inclina siempre por todos los criterios de ellos, ¿no? El Papa, ¿no? Correcto. O sea, si tú no creías en Dios, ellos dicen Dios existe y existe por decreto, ¿no? Y ahora si crees en Dios, ellos dicen Dios no existe y no existe por decreto. O sea, tú vas a moverte al son que la Suprema Corte dicte o que el Poder Judicial dicte. Y eso es lo lesivo del asunto, que ellos son el único y el último camino que un contribuyente o un ciudadano tiene como su salvación, ¿verdad? Que la autoridad te esté atacando es normal, porque para eso está, para saber si estás bien o estás mal, según su criterio. Correcto. Pero que el Poder Judicial te dé el último pisotón fuera de la ley, es lo peor que puedes esperar. Esperemos que con las modificaciones que se avecinan para el nuevo ejercicio fiscal se purgue un poquito el Poder Judicial de ese tipo de criterios, de ese tipo de personas que son totalmente ajenas a una labor de juzgadores realmente. Aquí tenemos otro comentario. A ver, ¿quién lo escribe, perdón? Si lo subimos un poquitín. Para ver quién nos escribe. No se ve el nombre. Por favor, contadora. El doctor Cuauhtémoc Talavera Moncayo nos apoya con sus comentarios. Gracias, mi estimado Cuau. Nos dice, a pesar del avance que ha mostrado la banca en México en los últimos años, no se ha logrado que los servicios bancarios lleguen a toda la población. Una parte de la población no está bancarizada. La mayor parte de los mexicanos no realiza transferencias bancarias, no tienen cuenta de ahorro, ni tienen acceso a un crédito bancario. Sí. Igualmente, la mayoría de las pymes no tienen acceso
a estos servicios. Claro, y eso por la simple y sencilla razón de que somos un país sumamente atrasado en cuestiones de tecnología, no se diga en temas financieros, ¿no? Si todavía los gringos nos dicen país bananero, la verdad, así nos dicen. No me puedo reír. Así nos dicen, yo sé que no te puedes reír, discúlpame, Marquitos, pero así nos dicen peyorativamente, porque somos un país tercermundista. Claro. Pero nuestro país tercermundista piensa que somos del primer mundo, sobre todo la Corte, que es lo más gracioso que puede existir, que la Corte, porque existe el Lord Ministro, piensa que todos vivimos igual, claro. ¿Verdad? Piensa que todos andan como el doctor Marcos con Rolex y Lamborghini, su avión y toda la cosa. No, habemos mortales que andamos a pie, ¿verdad? Trabajadores que realmente están al día, que apenas si ganan para comer, o hay algunos que ganamos todavía a veces para pescado a la semana y carne al mes, ¿verdad? Pero los ministros no ven eso. No. Los legisladores viven en otro planeta. Esos cuates ya ni me los mencionen, porque cada cosa que dicen, cada barbaridad, que yo digo, ¿vivirán en México esos tipos? ¿Conocerán nuestra realidad? En realidad conocen de los pueblos que dicen, cuando Andrés Manuel López Obrador dice, soy el único candidato, cuando dijo así, que ha caminado o que conoce todos los municipios de México, con los proyectos de reforma que envía, yo digo, ¿fue real eso? ¿A qué fue? ¿Nada más a pedir votos o realmente a conocer la realidad de la gente? Demo populista, ¿no? No, eso es fatal, porque ¿de qué sirve conocer el lugar a la gente si en realidad no vas a hacer llegar una norma adecuada a esa posición? Por supuesto. Sí, las políticas populistas dañan a quien pretenden defender, no que es al pueblo, lo dañan muchísimo y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Víctor Manuel nos dice totalmente irracional el criterio de la Corte, así es, sobre todo porque contradice criterios que ya había fijado. Carlos Chacón, si el actual gobierno ya no habrá inspecciones que visiten al contribuyente, menos que los médicos cumplan con las disposiciones de cobro con cheque o transferencia. Subimos un poquito, por favor. Cuando se registran en la ley de confianza, creo que ninguno. Así es. Sí. Raúl Cayetano, saludos doctor José Antonio y a Carlos Campos. Qué gusto seguirlos. Mi comentario va en ese sentido. Ante estas realidades contrapuestas, la que los juzgadores y los contribuyentes comunes, ¿qué hacer? Sí. Aquí oponer defensa, como habíamos comentado anteriormente, por violación al principio de justicia y una antinomia con la norma, es decir, las deducciones que está obligado el contribuyente, persona física, a realizar y que por una opción tienes obligaciones más allá de las que la ley te establece. Claro. Es oponer una defensa, incluso por no estar dentro de los supuestos de esta misma jurisprudencia. Así es, necesariamente el camino es la defensa, doctor. Hemos visto... Sí, pues tan necesariamente es que hay una jurisprudencia que dice lo contrario, dice, ¿no? Que la defensa es más cara. Bueno, depende de a quién vayan a ver. Yo les sugiero que continúen con este tipo de programas. Nosotros con mucho gusto les obsequiaremos los amparos. La idea es que todos ustedes se defiendan, que todos ustedes vayan y opongan sus medios de defensa, los trabajadores se sientan protegidos, los contribuyentes con escasos recursos sientan que están protegidos por alguien, que en realidad existe alguien que hace algo por ellos. Este grupo dirigido aquí por el contador y abogado precisamente, Marcos Pérez, hace bien siempre en compartir con ustedes todo este tipo de experiencia y compartir la defensa. Yo creo que te hacemos llegar también estos amparos, claro, para que los compartas con todo el público y puedan oponer estos medios de defensa y no salgan caro. Y claro está, no solamente compartirlos, sino darles asesoría y darles seguimiento vía correo electrónico, vía teléfono, todo el seguimiento correspondiente hasta que obtengan una sentencia favorable. Así es, de hecho, nuestros mecenas aquí presentes siempre han sugerido, no sugerido, dando la indicación de que se comparta. Precisamente hace un mes
compartíamos con los colegas de Legal Cloud, los colegas acrílegos y los otros programas también, el amparo en contra de las instituciones financieras como actos de autoridad. Vamos a darle seguimiento a eso, estamos al pendiente de ello justamente porque si ya tenemos suficiente con las autoridades administrativas, con las autoridades judiciales, ahora venga un particular en calidad de sistema financiero a perjudicar al contribuyente, al gobernado, óyeme, ya qué más nos falta si entre nosotros nos empezamos a golpear también. Los particulares, cuando actúan a través de una autoridad como lo son los bancos, están actuando como autoridad en ejercicio de una facultad de la ley, es decir, una cuenta bancaria establecida por una obligación legal. No es una opción que tiene el contribuyente. Imagínense, tú como contribuyente no puedes optar por el banco, pero no por la cuenta. Es decir, la cuenta sigue siendo empresarial para poder realizar tus operaciones. Esto quiere decir que en ese momento esa cuenta se vuelve obligatoria y por lo tanto los bancos se convierten en origen en autoridades. Correcto. Y por lo tanto, y tan obligatoria está que mire esta tesis jurisprudencial, ¿no? Ahí está, la cuestión es obligatoria. Es obligatorio tener una cuenta claro, bancaria. Hay que poner los medios de defensa correspondientes. Cuando se trata de un particular, y va un ejemplo claro, que cuando se trata de un particular y de un ejercicio particular, de cuenta bancaria es cuando tú vas y abres una cuenta de ahorros. Esa cuenta es particular. Pero cuando una empresa es 100% particular, por ejemplo, el Teletón, la ONU mandó un comunicado, ¿no? Un comunicado, una recomendación al gobierno de México de que no otorgue aportaciones al Teletón porque no se trata de una institución de beneficencia pública que devenga del gasto público, es decir, no emana del poder público, sino es particular, por lo tanto no debe tener ningún beneficio por parte de una partida del Estado, es decir, de la Federación. En ese caso, tienen razón, el Teletón es una empresa pública que lo que llegue a cobrar, si genera ganancias, son privadas totalmente y todavía en ese ejercicio de las aportaciones afectan esas aportaciones en una deducibilidad al Estado y que recibe menos ingresos. Es decir, si tú quieres aportarle, y eso debería ser así, a una institución privada una aportación, no debería ser deducible porque amén de que vaya a un fin social que beneficia a un sector público a un sector específico como son las personas con capacidades diferentes, vamos a denominarle así, no debería haber una deducibilidad porque el Estado no recibe también la parte de su ingreso y esa parte de ingreso es la parte con la que está participando el Estado. Es decir, el impuesto que no llega al Estado es la aportación que el Estado está haciendo a ese tipo de instituciones, sí. ¿Verdad? Entonces no debe ser deducible. Esto yo también estoy totalmente de acuerdo porque la mayoría de instituciones que se crea en el país a veces se vuelve negocio. Esto es, voy a poner un ejemplo, a lo mejor muchos se van a molestar, pero yo creo la fundación, las hermanitas de las bicicletas del Cerro del Fortín, y nos reunimos todos los domingos como fundación para ir a correr y de repente decimos, ¿saben qué? Nos hacen falta bicicletas y creamos nuestra fundación, le pedimos dinero al gobierno y le andamos pidiendo dinero a las empresas para que nos compremos bicicletas. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la función que tengo como asociación? Yo debo trabajar y producir mis propios ingresos para ayudar a mi fundación. No debo andar pidiendo dinero para hacer funcionar mi fundación, porque en ese caso entonces mi fundación se vuelve pediche y vividora, ¿verdad? Claro. Estoy ganando ingresos de otro. Yo debo trabajar para que mi fundación funcione. Por esa razón es que yo considero que ninguna aportación que se haga al sector privado para beneficencia pública deba ser deducible, porque entonces el Estado también está aportando un 30% de participación a ese tipo de erogaciones de las cuales no se beneficia y no debe participar. Es decir, el Estado tiene la obligación de ayudar directamente a la beneficencia pública, es decir, crear ella, no las fundaciones, sino las instituciones que beneficien al sector público.
pero no las asociaciones. Además es una obligación constitucional, doctor, claro. ¿no? Sí. La Constitución obliga al Estado a brindar todos los servicios de salud necesarios. Pero las privadas es otro boleto, ¿eh? Sí. Tenemos el comentario de nuestro sacrílego amigo Alan Eliud Monreal Flores. Es un gran saludo desde Monterrey. Saludos. ¿Qué tal, Alan? Muy buenas tardes. Saludos al doctor José Antonio y al doctor Marcos Campos. Siempre han dicho y visto que la ley se ha modificado en beneficio de servidores públicos y lastimando lastimando a gobernados, o sea, contribuyentes, emprendedores, patrones para recaudar más, así es. Pero a su vez la ley nos da armas para defendernos, que debemos usarlas y para eso estamos los abogados. Saludos, excelente programa. Por supuesto, coincidimos precisamente con el comentario, porque el único, o sea, estamos hablando de los problemas que se está generando, tanto la ley como la interpretación judicial. ¿Y cuál es la única vía? La defensa. Y aunque se dice la defensa sale cara, bueno, pues hay que invitar también a los colegas a que no cobren tan caro, o sea, no exageren la situación. Si se va a beneficiar a un contribuyente con 100 y le quieres cobrar 20, pues como que ya siente que 20 o otros que le quieren cobrar hasta 50, ¿verdad? Ya sienten el rigor. Cóbrale algo ahí, con la suma de mucho también te da para comer, así claro. Que tampoco exageremos la situación. Por supuesto. A lo mejor llegan mucho más gente a pedir tus servicios y te va mucho mejor. Creo que no el cobrar mucho te da más prestigio, sino el ganar los asuntos es lo que verdaderamente te da prestigio. Claro, y si la firma MRCI, Manejo de Recursos y Controles Inteligentes, y el departamento jurídico que forma parte de la misma se ha distinguido por algo, es precisamente por eso, porque se atiende independientemente de que, por ejemplo, exista un criterio judicial en contra, sí. Se han obtenido resultados favorables. Claro. ¿Por qué? Incluso en el tema de, en 2008, cuando nace YETU, la Corte dijo, no, esto es constitucional, pero falta estudiar la cuestión de legalidad. Sí. La Corte lo dijo ahí entre líneas, entonces, oye, vamos a pelear la cuestión de legalidad, ¿no? Porque en legalidad sí puedes demostrar ante el tribunal que esto afecta al contribuyente y que es imposible de pagar. Y se empezaron a tener resoluciones favorables. Así es, ¿no? Aún teniendo una jurisprudencia de la Corte donde declaraba la constitucionalidad del YETU, ¿no? Entonces, así es como se tiene que plantear. Si es legal, bueno, hay cuestiones que son legales pero inconstitucionales, otras que son inconstitucionales pero ilegales, ¿no? Entonces, hay que ir planteando muy bien la defensa y visualizar cuál es el efecto que se busca, ¿no? Porque muchas veces, incluso cuestiones tan extrañas, ¿no, doctor? Donde en algún caso me tocó escuchar a un colega que decía que él había ganado el tema del YETU, porque el juzgado de distrito le desechó su demanda de amparo alegando que no había demostrado que era sujeto del impuesto. Entonces, eso tampoco es ganar, ¿no? Eso es mal gusto, ¿no? O sea, te desecharon la demanda y no es el efecto que se está buscando. Entonces, hay que plantear muy bien la defensa y visualizar qué es lo que pretendemos, ¿no? Y cómo pelearlo en recurso, en demanda, en amparo, en los recursos posteriores, incluso ante instancias internacionales, claro. Es lo que se ha buscado, ¿no? Así es, que no es fácil, pero tampoco imposible, que está al acceso de un contribuyente y ahora no tienes el recurso suficiente para defenderte, pues llama aquí a Marquitos, dile cómo le puedes hacer y con mucho gusto, créanme, van a ser apoyados. El contribuyente tiene demasiadas posibilidades de ganar, pero que hay un principio fundamental para poder hacerlo. Primero, quitarse el miedo. Ya dejen de tener miedo, la autoridad no come, la Suprema Corte tampoco. Claro está que también posiblemente muchos contribuyentes digan, pero es que ahora me van a venir a revisar. Si andas bien, no hay problema, pero si eres un evasor en potencia, compras facturas, andas haciendo triquiñuelas, bueno, entonces eso es la razón por la que tienes miedo. Pero si no andas haciendo eso, no tengas miedo, defiéndete. ¿Cuál es en tu opinión, doctor Marcos Campos, la perspectiva que tienen los empresarios en torno al tema de defensa? Pues yo creo que son muy temerosos, ¿no? Como bien decía el doctor José Antonio hace un momento, ¿no? Algunos empresarios, no vamos a generalizar, pues obviamente compran facturas, generan deducciones falsas y pues obviamente el miedo a defenderse es que les vengan a revisar ejercicios anteriores, operaciones que no puedan demostrar
y pues obviamente tener repercusiones todavía peores, ¿no? Claro. Pero aquel contribuyente que no violenta el derecho en ninguno de sus aspectos, pues obviamente se puede defender de manera transparente y de frente hacia las autoridades correspondientes, ¿no? No le veo por qué tenerle miedo a esa parte de defensa si la propia Constitución nos da esos derechos, ¿no? Claro, es que se tiene una percepción muy alejada de la realidad de lo que es la planeación y la estrategia fiscal. Se considera que erróneamente que eso implica no registrar operaciones, manifestar deducciones superiores a las correspondientes, no declarar. No, nada que ver. Cuando es exactamente lo contrario. Nada que ver. Cuando nosotros hablamos de estrategia fiscal y planeación con un contribuyente, no es buscar más deducciones o inexistentes, sino buscar dentro de la norma la posibilidad de que existan las deducciones dentro de la empresa que le permitan maximizar u optimizar la contribución. Es decir, si va a pagar X cantidad de contribuciones, 100, que ese 100 le produzca mayores beneficios durante un lapso de tiempo. Tarde o temprano va a pagar esos 100, pero mientras tienes que exprimirle todo el jugo posible. Hay contribuyentes que le pueden exprimir 200 y cuando paguen 100 ya no les interesa, porque de esos 100 ya les dejaron 200 de ganancias. Eso es planear. Eso es una estrategia, pero no significa inventar ingresos, no significa omitir los ingresos, no significa aumentar unas deducciones inexistentes, no significa comprar facturas. Eso no es planeación fiscal, eso ya es una defraudación, una evasión. Se tratará de múltiples triquiñuelas, pero no se trata de planeación ni de estrategia. Una estrategia bien estructurada implica estar dentro de la normatividad legal para efectos de optimizar la contribución. Ahora bien, no solamente se trata de la materia tributaria, sino también de la materia financiera. Las finanzas son un elemento esencial dentro de una empresa. Es decir, si ya tienes un impuesto que no vas a pagar durante un periodo de tiempo, las finanzas entran en todo su rigor. Es decir, ¿qué van a hacer con esos 100 pesos que no se van a pagar? ¿En dónde los vamos a reinvertir? Porque la actividad de la empresa sigue caminando ya en su rumbo normal. Ahora estos 100 los vamos a invertir en empresas, ya sea en bolsa, en commodities, los vamos a invertir en más infraestructura. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Lo invertimos en otra nueva empresa, en expansión, en muchas cosas más que permitan generar más ganancias. A eso me refería yo, a exprimirle más dinero a los impuestos, no a otra cosa. No vayan a pensar que es no pagar el impuesto y no seguirlo pagando. No, significa que lo que ya no pagaste por un periodo de tiempo, le saques ganancias para que cuando te toque pagarlo, ya te haya dejado las ganancias necesarias y de esas ganancias poder pagar la contribución. Eso en realidad pudiese ya llamarse planeación o estrategia. Claro, sí, porque la estrategia, el fruto de la estrategia no es necesariamente el ahorro de la contribución, sino diferir, por ejemplo, el pago ya genera un beneficio sumamente importante. Nada más hay que aprovecharlo, ¿no? Claro, saber aprovecharlo. Sí, correcto. Y obviamente respaldar toda esa estrategia, como dice un principio, para efectos de interpretación de una norma tributaria, ¿no? Lo que literalmente nos diga la norma la podemos aplicar. Tampoco en la parte tributaria hay criterios de interpretación, ¿no? Si la norma nos da plenamente ese derecho, sin ningún problema lo podemos aplicar en una estrategia. Claro, indudablemente. Perfecto. Entonces, con estos comentarios concluimos el análisis del segundo criterio y pasamos al tercero, que, bueno, ya hablamos de cuestiones negativas. Vamos a concluir este análisis con algo positivo, que es muy bueno. En materia de impuesto al valor agregado. Si nos pueden apoyar con el siguiente criterio, es una tesis aislada. Yo creo que esta problemática en un proceso financiero de la mayor parte de los empresarios que están a tasa cero o que tienen saldos a favor, esta tesis les beneficia de manera trascendental. Aunque la autoridad actualmente sigue teniendo esa práctica de salirse por la tangente para efectos de una devolución, ¿no? Sí. Y esta tesis sí nos trae un beneficio muy, muy trascendental para los contribuyentes. Sobre todo porque es de fondo. Miren, aquí está. Es la tesis aislada con número de registro 201-7042 de rubro solicitud de devolución de impuesto al valor agregado, que es un tema recurrente de los últimos 5 años.
su procedencia, nos dice en el rubro, no está condicionada a que el tercero retenedor haya enterado al fisco el monto correspondiente. Nos dice, conforme al artículo 22, primer párrafo del Código, las autoridades fiscales, de acuerdo con las disposiciones aplicables, devolverán las cantidades pagadas por los contribuyentes por concepto de contribuciones retenidas a quien se hubiera realizado la retención del impuesto de que se trate. Y ojo, del impuesto de que se trate. Si bien es cierto está enfocado en materia de IVA, el razonamiento es amplio. Dice, además, en términos del párrafo séptimo del mismo numeral, la autoridad tiene la facultad de devolver una cantidad menor a la solicitada derivado de la revisión de la documentación aportada. Sin embargo, entre las condicionantes para la procedencia de la devolución, no se señala que, respecto a la cantidad solicitada por el concepto de saldo a favor del impuesto correspondiente, deba demostrarse que el retenedor enteró al fisco federal, pues solo se establece que en el caso de contribuciones retenidas la devolución se hará a los contribuyentes que lo hubiesen enterado, mientras que, tratándose de impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido corresponderá a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, cuando no lo hayan acreditado, por lo cual quien trasladó el impuesto en forma expresa y por separado, incluyendo el precio, no tendrá derecho a pedir su devolución. En consecuencia, cuando el contribuyente solicite la devolución del impuesto al valor agregado, el fisco federal no podrá negarle a causa de que el tercero retenedor no hubiera enterado del monto correspondiente, ya que el derecho del solicitante a esa devolución no depende del cumplimiento de obligaciones que no le son imputables, pues de considerarlo así se establecería una carga al contribuyente directo no prevista en la ley. Claro, coincidimos con esto. Pues es que yo creo que el entero del impuesto al valor agregado es muy subjetivo, ¿no? Por su efecto de procedimiento de cálculo. El impuesto al valor agregado, pues existe su acreditamiento y traslación. Es decir, no porque nos trasladaron un impuesto, realmente nos sale un saldo a pagar. Si tenemos, nuestros gastos son mayores y lo podemos acreditar. Es decir, la autoridad no puede demostrar por qué no hay un pago del impuesto si dicho pago no es realmente una base para enterarlo. Así es, precisamente. ¿No? El hecho de que tú hayas retenido 100 no implica que tengas que enterar esos 100. Pues si tienes gastos y acreditas un impuesto, que te sale inclusive un saldo a favor. Por supuesto, ¿no? Así es. Y eso incluso respecto del retenedor, ¿no? Porque vamos a hablar de contribuyentes que hacen las cosas correctas y actúan de buena fe, ¿no? El retenedor no enteró, ¿por qué? Porque tenía indicadores con cuáles absorber ese tipo de retención, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo nada más, pero pueden darse muchas circunstancias. El problema aquí es que la autoridad siempre piensa que el contribuyente obra indebidamente con todo. Claro, ¿no? Eso es lo que la autoridad siempre tiene en la cabeza, que el contribuyente pide una devolución indebida y siempre le pone una traba, ¿no? Oye, necesito que fulano de tal entere la contribución. Oye, espérate, pero ¿qué tal si él también trae saldo a favor y no enteró por esa razón? No pagó, o no pagó porque no quiso, pues ve y cóbrale a él, ¿no? Está dentro de tus facultades. Es decir, nunca debe inmiscuir un tercero que no está al alcance del contribuyente, incluso el verificar si el tercero cumplió o no con sus obligaciones. Es más, ni siquiera tiene por qué verificar el contribuyente si el tercero cumple o no. No debe. ¿Por qué? Porque no tiene esa posibilidad. Es más, ni siquiera la facultad, porque estaría fuera del alcance jurídico. Es decir, el tercero bien puede decir, oye, ¿yo por qué tengo que darte a ti esta información? Claro. De ninguna manera existe una obligación dentro de la ley que diga que yo tenga que darte esta información a ti, porque hay información reservada. Es decir, no obstante que la ley lo estableciera, hay información que no puede estársele dando a cualquiera. Por esa razón, este criterio tiene no solamente la razón, sino va en función a ello, ¿no? El contribuyente no tiene a su alcance esa facultad, por lo tanto, la autoridad no puede exigir obligaciones más allá de la que la ley le impone. Ese principio de legalidad está muy bien establecido ahí. Ese vínculo de la norma de la obligación con la facultad o el derecho que tiene el contribuyente está muy bien establecido, y viene el derecho a la devolución, claro, bien establecido. Así es, sobre todo porque hay un sector empresarial muy importante que se ve afectado con esta negativa de devolución, doctor. Sí, correcto. Todos aquellos
empresarios que se dedican a las actividades primarias, claro. Las farmacias que venden medicamentos a tasa cero, pues obviamente tienen un derecho pleno de pedir devoluciones en cualquier momento, ¿no? Porque no tienen manera de acreditarlo, ¿no? Exacto, no tiene forma de acreditarlo. No tiene forma de acreditarlo, por lo tanto, pues financieramente les impacta considerablemente que la autoridad les niegue, ¿no?, una devolución, toda la agroindustria, ¿no? Construcción de casa, todas las constructoras de casa habitación también les pega muy fuerte. Lo que hacen en algún caso, que no es lo más viable, es llevarlo a costo, ¿no? Ese saldo que se va generando, que no pueden pedir devolución, pues lo llevan a costo, y eso genera un problema todavía menor porque está afectando, por ejemplo, a quien adquiera la casa habitación, cuando por ley no debería estar, no debe estar afectado por el impuesto, ¿no? Ahora, todavía más, la autoridad revuelve aquellos saldos a favor que generan aquellas constructoras que construyen casa habitación, con lo que sí pueden acreditar, y ellos les mandan todo al gasto, ¿no? Cuando hay gastos que efectivamente sí se puede acreditar el impuesto, ¿no? Se debe de separar esa parte de acreditamiento, sí, y la autoridad les niega el 100% de su solicitud de devolución. Y ¿no? Hay que entender que este impuesto indirecto es un impuesto que únicamente es transitorio, es decir, es un préstamo forzoso de alguna manera. El Estado lo establece para efectos de impuestos al consumo, en el cual se allega, lo usa, lo exprime, es como un préstamo, un endeudamiento al extranjero, nada más que con su Estado, sin la generación de intereses. Es decir, ya una vez que tiene este impuesto a su favor, pagado por el consumidor final, este consumidor final, en el determinado tiempo de la determinación de su declaración, puede solicitar la devolución si tiene los comprobantes que le fueron trasladados estas contribuciones. Pero como consumidores finales, cuando vamos a comprar productos a las tiendas, jamás estamos acostumbrados a pedir los comprobantes fiscales. Por eso es que el Estado se ha quedado con todas las contribuciones de los contribuyentes, y todo el Estado piensa, incluso todos los gobernantes piensan que este impuesto es suyo. Y se lo han quedado, cuando este impuesto es transitorio, es de los contribuyentes, pero el contribuyente en este caso es el consumidor final. El consumidor final tiene derecho con todos sus comprobantes y pedir esa devolución, claro, ¿sí? Y tiene derecho a que se lo devuelvan, ¿de acuerdo? Al ser este efecto de acreditamiento, ese impuesto tiene derecho a que se lo devuelva al contribuyente, por eso tiene ese efecto. ¿De acuerdo? Necesariamente. Igual el IEPS. El IEPS tiene el mismo efecto. Es decir, por todos aquellos consumos de combustibles y demás, también si tienes todos tus comprobantes y demás, como consumidor final, puedes, y ¿sabes qué? Soy el consumidor final, devuélveme todos estos impuestos que fueron transitorios únicamente. Te los presté, Estado, para que no pidas deuda pública, deuda extranjera, vamos, y es una deuda pública interna. Entonces devuélvemelo ahora. Pero claro está que si tú una mecánica, hay que presentar los comprobantes y te tienen que devolver como consumidor final, siguiendo todo este procedimiento, y no necesariamente necesitas ser contribuyente del impuesto, porque ya lo eres. Al momento de pagarlo ya eres contribuyente del impuesto. No necesitas estar registrado como contribuyente, ya eres contribuyente al momento de estarlo pagando en el consumo. Entonces tienes el derecho a que te lo devuelvan, pero tienes que llevar tus comprobantes. Así es. Y esto es tan cierto que incluso, nuevamente tocando el tema de las jurisprudencias, ya ha sido resuelto de forma negativa en Corte Constitucional, o en el ámbito constitucional, para no revolver conceptos. En el ámbito constitucional fue resuelto el tema de IEPS, por ejemplo, de forma negativa. Pero no hay tema de devolución, no se te va a restar el pago de esta contribución. Sin embargo, al llevarlo al juicio contencioso administrativo en tema de legalidad y demostrar la mecánica de cómo funciona el IEPS, dijeron, sí, efectivamente. Y hay tanto personas físicas como gasolineras que se libraron de ese gravamen. Y yo las he visto. Las gasolineras tienen derecho a que se les devuelva, y se los devuelven porque ellas ya no lo trasladan. Entonces las gasolineras tienen derecho a la devolución y se las devuelven por esa mecánica. Así es. ¿Y por qué una gasolinera y una persona común no tiene derecho? Claro que la persona común tiene derecho a que le devuelvan el IVA. ¿Por qué? Porque también lo paga, y si tiene todos sus comprobantes fiscales con los requisitos fiscales correspondientes, aunque sea público en general, yo puedo demostrar que yo pagué, aquí están mis pagos. Claro. Bueno, ahora devuélvanme ese impuesto al valor agregado. Oye, en casa habitación se fue al costo, voy con la empresa, oye, metiste al costo del IVA, a ver, viene aquí, ok, señores, se fue al costo, aquí, devuélvanme mi IVA, ¿verdad? Por supuesto. Entonces te lo tendrían que devolver.
Pero cuando ganen unos asuntos también no sean gandallas. Quítenle al valor del producto el precio o el monto del precio que habían aumentado por el tema de la contribución, porque luego lo dejan y entonces el beneficio se lo lleva a una sola persona cuando, pues en cierto sentido, corresponde beneficiar a todos, ¿no? Claro, en efecto, así debería ser. Pero los contribuyentes, al igual que el gobierno, piensan que ese impuesto es del Estado, de la Federación, es del gobierno y para siempre. ¿No? No es para siempre, es transitorio. Es para que no se endeude en el extranjero. Es una deuda pública interna, es impuesto indirecto, por eso se llaman así, impuestos indirectos, pero son deuda interna, porque tienen el mecanismo de traslado y recuperación, y la última recuperación la tiene el consumidor final. Claro. Pero el consumidor final no lo sabe, es decir, piensa que ya lo perdió, que es consumo. Sí, y se acabó. Por tradición se ha hecho así. Sí, tiene razón, la tradición lo ha hecho así. Y el fisco federal se ha quedado con infinidad de dinero. Que no está reportado en ningún lado. Que no está reportado. Y el fisco federal se lo gastó. Lo lleva al gasto público. En el mejor de los casos. Sí, pero debe estar registrado en pasivos. Así porque es deuda. Y tiene que devolverlo. Y tiene que devolverlo. Claro, así es. ¿Sí? Precisamente. Pero no, si tú ves la cuenta pública, no está registrado en gasto público. Es decir, no está registrado, en deuda pública. Y es una deuda que tiene el fisco federal con sus contribuyentes. Lo toman como parte de la recaudación y dicen, no, es que en el trimestre tal recaudamos más de lo que se había. Esa no es recaudación, esos son préstamos. Financieramente están sobre los montos que habían considerado, pero porque están considerando cantidades que no han devuelto. Así es, y que ni devolverán, ¿verdad? Porque ya nadie tiene sus comprobantes. No, ya no, pero nadie tiene sus comprobantes. Ya se perdieron, la gente no sabe. Y quién sabe cuándo alguien podrá pedir devolución. ¿Cuántos serán? De tantos millones, 120 millones de contribuyentes, ¿lo pedirán 100,000? Yo creo que es mucho. Yo creo que al fisco federal a esto le interesa como mega negocio este tipo de contribuciones. Y claro que estas contribuciones las inventaron los países del primer mundo porque ni su gente la entendía ni la ha entendido todavía y no les interesan este tipo de devoluciones y no las devuelven por facto sino por petición de parte. Entonces, vamos, no las van a devolver y un país de tercer mundo menos las va a entender, ¿verdad? Entonces van a quedarse con esa contribución. Claro. Y si todavía los colegas quieren cobrar ahí cantidades exorbitantes por llevar el juicio, pues mejor me evito problemas. Es algo fatal, ¿verdad? Que quieran cobrar incluso la mitad de la devolución. Eso, mejor, ¿para qué lo peleas? Déjalo ahí. Para echarte una bronca encima, de llevarte la responsabilidad tú y que el abogado se lleve la mitad, no tiene caso. Muchos contribuyentes no desean eso. Claro. No es por ahí. Ok, aquí tenemos un comentario de nuestro querido amigo Ernesto Barrera Segura. Amigos, efectivamente, como se comenta hoy, por un gran número de empresarios, antes de ejercer el derecho que la ley otorga para obtener saldos a favor respectivos, optan por tomar un camino diferente y negociar con la autoridad para evitar un problema. Por eso que la autoridad continúa violando derechos fundamentales porque sigue siendo un tema financieramente positivo para el fisco. Así es, doctor, ¿qué opinas de esto? Sí, definitivamente, como bien decía ahorita el doctor José Antonio, si no nos hemos dado cuenta que todos esos saldos a favor del último consumidor se pueden solicitar en devolución, pues imagínate, el fisco vive feliz porque pues les está llegando dinero de gratis, ¿no? Así es. Un financiamiento que ni siquiera lo consideran ya no es deuda pública para ellos, ni la registran como deuda, sino como contribución, ¿no? Se vuelve contribución. Y ahora, eso es lo peor y eso es molesto, que un empresario diga, no quiero tener problemas, negocíalo. Eso, como dice el propio Andrés Manuel, es corrupción. Es corrupción. Es corrupción. Y una corrupción la genera el mismo empresario, el mismo contribuyente. El mismo empresario la genera y por no tener problemas. Y cuando tiene problemas, no quiere tener problemas. Pues ¿cómo no? Si tú mismo las negocias. Ya estás en problemas desde que haces el negocio, ¿no? ¿Verdad? Desde ahí estás generando problemas. Yo creo que un empresario lo que debe hacer es enfrentar los problemas, pelearlos y ganarlos. Porque solamente así se va a ganar el respeto de la autoridad. Exacto, el respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad llega de forma arbitraria a acosar a un empresario, a un grupo de contribuyentes, lo que se debe hacer es defenderte y no negociar nada. ¿Por qué? Porque eventualmente lo vas a ganar. Si hiciste bien las cosas, vas a ganarlo. Y si regresa otra vez, vas a volverlo a ganar.
Pero si negocias una vez, va a volver a regresar para negociar y va a volver a regresar para negociar y vas a tener ahí un pasivo que siempre va a estar molestando y nunca te lo vas a poder quitar de encima, que es el SAT, hasta que no te defiendas y ganes las cosas, ¿no? O sea, eso es algo que se tiene que hacer y se tiene que cambiar. Son peor que la mafia. Obviamente, para que nuestro medio de defensa surta un efecto positivo, pues hay que tener todos los comprobantes que realmente tengan todos los requisitos para que nuestra devolución sea procedente, ¿no? No hayas hecho triquiñuelas dentro de la empresa, ¿no? Correcto, si por eso ¿no? hacen una negociación un contribuyente, digamos, bueno, ya estamos mal, por ahí ya andamos mal. Claro. De hecho, lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Y nos hemos quitado ese acoso por parte de las autoridades, justamente ¿por qué? Porque se le demuestra ante un juzgador que se está actuando conforme al derecho, que las cosas se están haciendo bien, que no se está afectando a nadie y que realmente se están pagando las contribuciones de acuerdo a lo que la norma establece. Entonces, si tú estás en ese marco, no tienes por qué preocuparte absolutamente de nada ni preocupar a tus clientes, ¿no? Hay que ser bastante objetivos porque también, dicho sea de paso, nosotros mismos hemos visto colegas que lucran con eso, ¿no? Con el miedo del empresario y lo asustan más todavía. No hagan eso, no hagan eso. ¿Sale? Muy bien, entonces con esto concluimos, mis estimados doctores, el análisis de los 3 criterios que queríamos compartir hoy con los sacrílegos, 2 desfavorables, 1 muy interesante a favor de los contribuyentes. Tenemos comentarios o saludos. Ok, antes de pasar a los saludos, queremos invitarlos nuevamente a que nos sigan en redes, a Legal Cloud, a MRCI, al doctor José Antonio, que también participa en Facebook, por ahí les vamos a dejar su Facebook, José Antonio Pérez Ramos, así como tal, su servidor en Twitter o en Facebook, por ahí también van a aparecer mis datos abajo de la pantallita, que nos sigan, que intercambien con nosotros sus comentarios, dudas, si requirieran apoyo en algún tema de defensa o algún tip, con gusto pueden escribirnos, ahí van a aparecer nuestros correos para que puedan estar en contacto con nosotros. Esa es la idea de ese tipo de programas, darle un plus al tema de la difusión en materia jurídica, contable, fiscal, financiera, temas de defensa que hoy en día pues es algo que necesariamente debemos ir considerando por lo que acabamos de comentar, ¿no? Vemos que el Poder Judicial de la Federación pues no está del todo enfocado a la defensa de la Constitución, que es pues, principalmente su objetivo, ¿no? Ahí están nuestras redes. Por favor, síganos en @LegalCloud MRCI, tanto en Facebook como en Twitter. Y nuevamente los invitamos al diplomado que se impartirá a partir del 17 de enero. Del 17 de enero de 2019. Si me permiten, el listado de los colegas que nos van a acompañar son los colegas más reconocidos en cada uno de los temas que impartirán: el maestro José Manuel Morita Cancino, la maestra Norma Arzartea Galván, el doctor Jesús Agustín Celorio Vela, el doctor Silvino Vergara Nava, el maestro René Ruiz Rojas, maestro Dionisio Key, maestro Arnulfo Sánchez Miranda, el maestro Alfredo Vivar Álvarez, el maestro Alberto González Lemus y por supuesto concluimos con broche de oro con el doctor José Antonio Pérez Ramos en algunos comentarios de política recaudatoria y ética fiscal, que era precisamente algo de lo que comentamos de forma indirecta hoy, ¿verdad? Así es. Entonces, esto empieza el 17 de enero, concluye el 20 de marzo, son 10 módulos, sé que hay algunos otros diplomados por ahí que nos podemos encontrar en el mercado, no son más de 4 o 5 módulos con costos superiores, entonces creemos que es una opción bastante inteligente, actualización y planeación fiscal inteligente 2019 en línea, ¿no? Ahí les vamos a proporcionar toda la información. Y nos estamos viendo. Perdón, mandamos saludos. Saludos, por favor. ¿Quiénes nos escribieron? Pues si quieres hacer un último comentario esperamos de los compensación saludos, universal, también esperamos un comentario. Ok, por supuesto. Vamos a... ¿El saludo? A ver, saludos. ¿Sí, le damos el saludo? Empezamos con la maestra Maribel Zamora Monroy de la Ciudad de México. Muchos saludos, Maribelita. Un abrazo muy fuerte. Saludos. El maestro Ernesto Barrera Segura de Monterrey. Un abrazo, mi estimado Ernesto. Nos vemos por aquí pronto. Hugo Salaya Gallegos desde Tabasco, ¿verdad? Saludos, Hugo. Isaac Santiago Lavariega. Ahí tiene un pequeño comentario. El fraude y los vicios se acrecientan en razón de los impuestos. Saludos, estimados señores. Un gusto ser parte de este gran equipo. Saludos, Isaac. Sergio Vázquez Pacheco. Saludos, Sergio Vázquez. Buen amigo. Sergio Vázquez de aquí de Oaxaca. Perfecto, aquí también nos manda un pequeño comentario, dice: si limitan la compensación universal, ¿no sería bueno que también limitaran la compensación de oficio realizada por la autoridad? Correcto, ese es un comentario que voy a... Ok, ahorita concluimos con el comentario de la compensación universal, regresamos a esto. También tenemos a Silvia Gómez Vázquez, saludos Silvia. Isela Josefina López, muchos saludos, Inge, siempre nos escuchas, gracias por ello. Edgar García Beltrán, Ernesto también ya nos había enviado saludos, ok. Tenemos muchos saludos hoy.
bastante participación de los colegas. Gracias. Bien, para hacer un comentario de la compensación universal, pues precisamente de esa limitación que se hace ya de poder compensar impuestos diferentes, sino que ahora nada más podrá ser posible entre la misma contribución, excepto tratándose de impuestos de importación e impuestos únicos, o que vayan precisamente ya etiquetados a un fin específico. Sí. Pues es violatorio de varios principios constitucionales, entre ellos una generación de una antinomia con la Ley de Ingresos de la Federación, o bien el principio de progresividad. ¿Por qué con la progresividad? Porque esta reforma es regresiva, claro. Es decir, ya antes de la progresividad que se venía dando en la compensación universal, ya se establecía la compensación contra los mismos impuestos, es decir, impuesto contra el mismo impuesto, y una progresividad fue precisamente por el 2000, por ahí, 2002, que se pudiese compensar los impuestos contra otras contribuciones. Ahí hay una cuestión bastante interesante, que eso hace progresiva la norma, es decir, cumple con los principios constitucionales de los derechos fundamentales, ¿verdad? Hay una progresividad, es decir, mayores beneficios. Y ahora vuelven a regresar, la vuelven regresiva, es decir, no hubo un beneficio superior a la norma ya establecida que ya había progresado, sino la hace regresiva. Eso es algo que no se puede hacer con la norma. Por supuesto. Ahora bien, también hay otra violación porque permanece la compensación de oficio. Es decir, quitan la universal, pero permanece la de oficio, y te quedas así pensando, bueno, si permanece la compensación de oficio, pues aquí algo no anda bien. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo pedir la devolución de mi impuesto y pagar con la solicitud de la devolución. Claro. Entonces ya no se trata de una compensación, sino de un mero pago, ¿verdad? Esto va a ser, al contrario, hace rato mencionaba nuestro buen amigo Sergio Pacheco, que si no sería bueno quitar la compensación de oficio, la hubieran quitado para empatar la norma. Sin embargo, es un beneficio que puedes tener, porque al pedir esa devolución, tú puedes pagar con esa devolución, y se trata de un pago, y a la autoridad no le queda otra que efectuar esa compensación, porque no es arbitraria a la autoridad, sino es obligatoria. Para eso está en la norma, para que lo haga, no para que ella considere si lo hace o no lo hace. Es una obligación reglada, es para que lo haga. Entonces, al pagar tú con ese medio de pago de la solicitud de devolución, ellos van a tener que compensar. No les queda otra, porque no estás pidiendo compensación de una contribución, sino estás pagando con la devolución de un dinero que está pendiente por depositarse, que es distinto a una compensación de un impuesto. Entonces suena bastante más atractivo. Violación también al principio de proporcionalidad, porque hay una afectación patrimonial directa, claro, al contribuyente, al no permitírsele reducir del pago del impuesto una cantidad favorable. Es decir, tienes una cantidad que te debe el fisco y una cantidad que le tienes que pagar, y se la tienes que pagar a fuerza, indistintamente que tú tengas una favor. Entonces te reduce doblemente tu patrimonio, y esa es una afectación en vías de proporcionalidad. Igual la compensación de oficio otorga una inequidad, de acuerdo con el contribuyente. Hay unas múltiples violaciones, inclusive en materia de legalidad, porque la norma va más allá de lo que permite el principio constitucional, ¿verdad? Entonces, cualquier otra cuestión que quieran saber sobre esta materia de compensación, con mucho gusto podemos permitirle los agravios o los conceptos de violación que vamos a establecer o a oponer en la defensa,
para estos efectos, aquí con el buen doctor Marcos Pérez, para que el doctor se los tenga a tiempo en enero, ya estén disponibles y ustedes los tengan para poner su defensa. Con todo gusto vamos a otorgarles esa defensa. Sí, por supuesto, sobre todo porque también hay que considerar el fondo financiero que esto representa. Claro. La Constitución es muy clara. Estamos obligados a contribuir para el gasto público de la manera proporcional y equitativa. La compensación implica tener un saldo a favor, es decir, que ya contribuimos a lo que constitucionalmente nos habíamos comprometido y que quedó un remanente que podemos pedir en devolución o compensar y que el Estado te dice no. Perfecto. El atascamiento más grande, doctor Marcos, ¿qué dijimos que es el IVA? Es un préstamo. Correcto. Sí, y ese dinero le corresponde al consumidor final. Y todavía Ladrón de Guevara dice que se están robando el impuesto. Y dice, espérame, tranquila, señora, primero póngase a estudiar. Primero póngase a estudiar de qué está hablando. No tiene la menor idea de qué es el impuesto al valor agregado. O sea, no tiene ni idea de lo que es. ¿Sí? Y ahora, si esa cantidad la tienes a favor, ¿por qué no la puedes compensar si no es del fisco? Exacto. Eso ya se encuentra dentro de las penas prohibidas por la Constitución en el artículo 22, la confiscación. Exacto, es correcto. Una confiscación de porque bienes. Ese dinero no es del fisco, es tuyo. Así es. Y todavía te lo está jineteando y todavía no te permite que pagues con él. Es mi dinero. Es tu dinero. Imagínate esa barbaridad. O sea, ¿dónde está la cabeza de esta gente que piensa que es dinero de ellos? Nada más porque está en las arcas del fisco. Sí, pero ¿cómo conciben el impuesto al valor agregado? Claro. El impuesto sobre la renta a lo mejor tendría un mecanismo diferente, aunque también es tu dinero porque ya es a tu favor. Así es. Pero el impuesto al valor agregado, inclusive el que pagaste, no es de ellos, es tuyo. Y ese necesariamente se debe devolver. El hecho de que ahora lo prohíban por ley no implica que sea de corte constitucional. Entonces hay que ver el tema de la defensa ahí. Y eso va a ser bastante complicado que el Poder Judicial de la Federación, incluso con sus criterios lesivos y regresivos, defienda algo como eso. Sí, yo sé que es difícil entender qué es el impuesto al valor agregado para muchos, porque lo consideran por el nombre que es impuesto, ¿sí? Y que ya no debe regresar. Pero por su mecánica, por su estructura y su labor de acreditamientos, el consumidor final tiene derecho a que se le devuelva. Y si tú eres consumidor final y tienes derecho a que se te devuelva, esa cantidad es tuya. ¿Sí? Entonces no veo por qué no te la tengan que devolver. Claro. Mira, doctor, vamos a recoger el IVA de tus Lamborghinis y ya. Pues sí, ¿no? Y obviamente hay una regulación a la solicitud de la devolución, entonces únicamente hay que cumplir esa regulación para tener el derecho a la devolución, ¿no? No hay mucho que buscarle a. Y lo más grave es que le ponen todavía topes al IVA en renta y en IVA, diciendo el tope de renta solamente será deducible hasta el tope de la deducción, acreditable hasta el tope de la deducción. Y la verdad, a veces me pone a pensar, ¿sí entenderán qué es el IVA? ¿Sí comprenderán estas gentes qué es el impuesto al valor agregado? Tratan de hacerlo complementario cuando sus naturalezas son completamente distintas. Como si fuese un impuesto común, así, como si fuera similar a renta, como si fuera un impuesto al capital, como si fuera un impuesto a las ganancias, como si fuera un impuesto a los bienes. No, este impuesto no es igual, es un préstamo. Lo que deben entender es que juega un papel importante en el consumo y en la circulación dentro del gobierno para efectos de no solicitar préstamos al extranjero. Y es un endeudamiento público interno, pero que al final de cuentas tiene que regresar. ¿Sí? Pero como mucha gente no lo sabe, pues no se lo devuelven y se lo quedan. Pero ese hecho no significa que así deba ser para todos. Sí, exacto. ¿Sí? Y eso incluso algunos colegas de la propia materia lo ven de forma indebida. Claro. Incluso por ahí tenemos un lamentable criterio de emitimos nombre que dice que para ser fiscalista lo que tienes que hacer conocer es código. Ah, sí, ya sé quién es. Entonces eres un procedimentalista, no eres un fiscalista, no necesitas conocer contribuciones. Un amigo de Puebla. Cálmese, viejo. Sí, ya sé quién es. Sí, lo escuché. Una cosa terrible. Es codiguero, ¿no? Ajá, exacto. Es abogado codiguero. Procedimentalista. Perfecto, entonces. Ni siquiera procesalista. Nada, un procedimentalista tal cual.
Pero bueno, con esto, mis queridos acrílicos, concluimos el último programa del año. Tenemos más saludos, a ver, por favor. Híjole, hoy sí tenemos mucha participación. Sube nuestro rating cada vez que viene, doctor. Ok, JC Cordero, saludos desde Chiapas. Estimados, saludos. Félix García, saludos, doctor Marcos Campos, Pumas MRC campeón. Miren, el comercial no podía faltar. Felicidades, por cierto, pues es Pumas campeón. Pues es que también el deporte genera saldos a favor. Muy bien, Carlos Chacón. El consumo de las chelas. Saludos. Oye, sí, falta eso. Rosita Hernández, saludos. José Castillo, Javier Rodríguez Juárez, Mitzi Robles, saludos, Mitzi. Otra vez, Javier Rodríguez, Cristian López. Perla San Juan, Perlitas, nuevamente un abrazo. Javier Rodríguez, Jacome Edgar. Okay. Jacome, por supuesto, colega del maestro Buitrón, ¿verdad? Está en su firma. Edgar, sí. Jacome, un fuerte abrazo, mi estimado. Jacome. Sí. Muy bien. Saludos al maestro. JC Cordero, nuevamente. Ok. Perpis, saludos, Perpis. Paula Acevedo. Pepe González, como no, felicidades por tu libro, Ricardo, nuevamente. Misael Hernández, ok, adelante. Melanie, saludos, Melanie. Daniel Pérez Núñez, Carlos Alberto, ok. Gerardo García Bendaño, Víctor Manuel. No, el contador Marcos está arrasando con los saludos. Oye, sí, Raúl Cayetano, nuevamente, saludos, amigo. Raulito. Ali Bernabé Gómez Silva. Cómo no. Ali Gómez. Ok, de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, Ford, no sé, JC Cordero nuevamente, Rafael Acevedo, muy bien. Alan Eliud Monreal Flores, saludo, Eliud. Mira, hasta presumiendo la fotografía, muy bien. Ándale. Nayeli Hernández Miguel, un verdadero gusto escucharlos, doctor, esperamos ansioso su programa en 2019, muchas gracias. Ok, Cibran Andrade, saludos. Mac Ri, saludos. Rocío Pérez. Saludos a la licenciada Rita, wow, muy bien, saludos, Rita. Ok, aquí de Legal Club, muy bien. Araceli Tamayo, una amiga. Araceli, José Manuel Calvo, Becerril. Iris Luna, saludos, Iris. Paulo otra vez, ya están. Muy bien, con ello repitiendo los saludos. Perfecto. Ya por cuestión de tiempo, pues un saludo a todos. Muchas gracias por ver el programa con el que concluimos Sacrilegios Jurisprudenciales 2018. Un año más. Vamos a preparar el nuevo formato para que 2019 pues el programa siga fresco. Contemos con sus valiosos comentarios, preguntas, participaciones. Siempre es un gusto escucharlos. Les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Disfruten esas fiestas decembrinas, disfruten a la familia, a los amigos. Pues, qué mejor que concluir este programa con muy buenos amigos. Muchas gracias, doctor. Qué honor, doctor Campos. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos y muchas gracias también al equipo de Legal Cloud por apoyarnos en la transmisión de estos programas, el tiempo y el esfuerzo que dedican. Muchas gracias a todos, amigos. Fuerte abrazo. Saludos a la familia MRCI. Muchas gracias a todos.